¿Sabías que la mayoría de las personas tiene la percepción de que durante el día quisiera que el día pues tuviera más de 24 horas? ¿Te has sentido con la noción de querer agregar días durante la jornada diurna y no digamos querer agregar horas durante la jornada nocturna para poder descansar más? Si te has identificado, no te vas a querer perder el episodio de hoy en nuestro podcast Fe, Vida y Cultura, porque tenemos un experto en liderazgo y va a estar con nosotros mi buen amigo Hans Alp, que nos va a compartir desde su experiencia en proyectos empresariales, pero también a nivel institucional y corporativo, cómo podemos mejorar nuestra productividad en nuestros días. Yo soy Levi Durante, el host de Fe, Vida y Cultura, este podcast de donde experimentamos y exploramos la vida cotidiana desde una perspectiva cristiana, pero de una manera práctica y sencilla. Y hoy está conmigo mi amigo Hans Alp, lo voy a presentar. Hans es licenciado en comunicación y tiene un MBA con especialización en gestión de proyectos. Es un amante de la organización personal y estuvo laborando como project manager para una empresa como nada más y nada menos que PayPal Inc. Es un entusiasta de liderazgo y actualmente sirviendo en su llamado como pastor de jóvenes. Hans, ¿cómo estás? Hola Levi, súper bien, la verdad, emocionado de estar aquí con vos, emocionado de lo que está pasando en Fe, Vida y Cultura, así que es un honor estar aquí. Bueno, y se me olvidó también decir que adicional a esto tiene su propio proyecto de productividad personal llamado Fe Punto Productiva, y lo van a ver acá y van a estar en las notas del episodio del día de hoy. Y hoy vamos a iniciar hablando de productividad y me gustaría iniciar partiendo de la idea inicial, Hans, que pues justo lo que recién mencionaba, ¿no? Hay personas que muchas veces sentimos que el día no nos alcanza y la noche menos. Entonces, ¿a qué crees que se debe pues esta sensación de ajetreo en la cual vivimos, sobre todo pues en la época en la que vivimos, ¿no? Sí, yo creo que es obsceno la cantidad de gente y de estrés al cual estamos invitados a vivir, ¿verdad? Porque nadie nos obliga a vivir así, sino que Totalmente. la cultura y el mundo nos invita a vivir bajo ese estrés, ¿verdad? Desde las series que vemos, las películas que consumimos, vemos que a la persona que tiene éxito es la que está corriendo de un lado a otro, ¿verdad? Y personalmente, ¿verdad? He caído en la mentira en donde sentirme ocupado es ser productivo. Y me encanta porque la Biblia no nos compara con ese estilo de vida, ¿verdad? La Biblia no nos compara con robots o con automatones, qué sé yo. La Biblia nos compara con árboles. Y Salmos 1 dice, y se harán como árbol plantado junto a aguas, donde su hoja siempre va a estar verde y va a dar fruto a su tiempo. Y Esa me parte a encanta su eso tiempo. porque No dice que estás dando fruto totalmente. siempre. Exacto. Entonces, cuando habla de dar fruto a su tiempo, van a haber momentos donde va a ser súper productivo y no quiero ser súper productivo, sino que van a haber muchos resultados. Y hay momentos donde mi productividad se va a traducir en estoy disfrutando de mi familia, estoy descansando, estoy haciendo nada, ¿verdad? Y bajo esta idea, una de las cosas que te escuché decir recién, pues cuando te empecé a conocer y conocer el trabajo que hacías en Fe Productiva, es esta idea de hacer las cosas con la motivación correcta. Y quisiera que partiéramos de la definición que es construir alrededor de la productividad, porque hoy si uno puede poner en YouTube, en Google, productividad, hay 1000 cursos, hay 1000 estrategias y uno puede inundarse y abrumarse de querer lograr mayores cosas o la mayor cantidad, como tú decías, de resultados en el mismo día. Entonces, bajo la perspectiva de lo que tú enseñas en Fe Productiva, ¿cuál sería como la definición o el concepto para que podamos compartirlo con la gente que nos está viendo o escuchando? Sí, tenés razón. Cuando hablamos de productividad y lo googleas o lo pones en YouTube, te van a salir 20,000 videos, ¿verdad? 20 millones de videos. Sí. Sin embargo, bueno, el mundo lo traduce a los resultados, a la eficacia, ¿verdad? A la eficiencia de algún proceso. Eso es productividad. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos bajo la perspectiva bíblica, habla de 3 cosas específicas. De hacer lo correcto, en el tiempo correcto, con la motivación correcta. Y el entender lo que la Biblia habla sobre nuestra productividad como hijos de Dios es liberador, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a estar haciendo lo correcto, como trabajar, ¿verdad? En un momento incorrecto. Así como ya en deshoras, cuando tu familia está cenando, estás haciendo lo correcto en un momento incorrecto. Y sobre todo la motivación.
nosotros como hijos de Dios no estamos motivados al éxito que podemos tener acá. Jesús nos envió a amar a Dios con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto se traduce en ir y hacer discípulos. ¿Y cómo todo esto se traduce en ser productivo, verdad? Podríamos divorciarlo totalmente, pero no, va de la mano. Va de la mano y por lo tanto cuando yo soy productivo en mi trabajo, eso se debería traducir a estoy amando a Dios. Y cuando yo estoy con mi familia, eso se debería traducir a estoy amando a Dios. Y por lo tanto la motivación es totalmente importante cuando vemos la productividad desde una perspectiva bíblica y cristiana. La motivación debe ser la gloria de Dios, que lo que yo esté haciendo tiene que estar reflejando la gloria de Dios. Y eso me va a dar a mí la libertad de poder decir, creo que hoy tengo que descansar. Hans, creo que es tiempo de parar y descansar, porque tu cuerpo te está pidiendo pelo y eso sí va a reflejar la gloria de Dios, porque hasta Dios descansó al crear el mundo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que me parece interesante desde la perspectiva que propones es justamente esto, que la productividad no está directamente relacionada a las cosas que yo deseo lograr, porque en el mundo en el que vivimos, no sé si va a tener sentido lo que voy a decir, pero creo que muchas personas, me incluyo yo a veces, siento que mi productividad está relacionada con la cantidad de metas o cosas que alcanzo en un checklist. Entonces, y eso muchas veces no tiene que ver con la gloria, darle la gloria a Dios o hacerlo con la motivación correcta, sino para satisfacer una necesidad de superación personal, de yo pude lograrlo porque yo me lo propuse por mis propios métodos. Y cómo esta figura de ponerle el enfoque y la motivación correcta cambia por completo. ¿Crees que para que alguien pueda redefinir su productividad, también tendría que redefinir lo que es éxito para él? ¿Tiene que ver o no tendría que ver? Totalmente. Yo creo que sí tenemos que redefinir qué es el éxito para nosotros. Pero tenemos que, la primera decisión que tenemos que hacer es, creo en Dios y creo que fui creado por Él y para Él, ¿verdad? Y si tu respuesta es sí, tu traducción de éxito y tu traducción de productividad va a cambiar, ¿verdad? Porque el decir que yo estoy luchando por lo que quiero y por mis metas y estoy trabajando duro en ser mejor, ¿verdad? No tiene nada de malo, ¿verdad? Al contrario, ánimo, los animo a que sean así, a que luchen, a que salgan de su zona de confort. Sin embargo, cuando nosotros creemos que Jesucristo entregó su vida por nosotros, tenemos un peso extra, ¿verdad? Sí. Como cristianos. El decir, bueno, fui creado a semejanza de Dios y por lo tanto todo lo que haga tiene que reflejar a Dios, todo, ¿verdad? Porque si no, cuando recibiéramos a Jesús en nuestro corazón y recibiéramos la salvación, desapareceríamos. Pero no, aquí estamos después de recibir a Jesús en nuestro corazón. Con entonces, ¿qué tareas pasa? por cumplir. ¿Qué hacemos con este tiempo? Con tareas por cumplir. Pero ¿cuál es el fin de esas tareas que tenemos que cumplir, no? Y bajo esta Esa idea, es la pregunta. y bajo esta idea, ¿cuál crees que debería ser, digamos, el enfoque de aquellas personas que por lo general en muchas ocasiones, me incluyo, nos hemos sentido afanadas en el sentido de poder lograr ciertas cosas en cierto límite de tiempo, ¿no? Es decir, y eso podría producirse a, ok, bueno, el día tiene únicamente 24 horas, entonces como dirían por ahí los negocios, bueno, te levantas mucho más temprano, te acuestas mucho más tarde y querer por nuestras propias fuerzas sumarle al resultado cuando no tenés la motivación correcta. ¿Cuál crees que debería ser una motivación sana que implique pues, ese deseo de superación, pero que mantenga los pies en cuanto a estoy haciendo esto con la motivación correcta? Creo que nuestra motivación, bueno, Jesús la ejemplifica en esta parábola. En Lucas capítulo 12 se encuentra la parábola del hombre rico. Dice que él le estaba yendo muy bien en lo que hacía y por lo tanto empezó a construir graneros más grandes. Y de la nada llega un ángel y le dice, mira, ¿y por qué estás construyendo todo esto? Si hoy en la noche te vas a morir y todo esto aquí se va a quedar. Entonces, como cristianos nos pone a pensar, bueno, sí queremos dejarle algo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Sí queremos que nuestros hijos tengan un legado, una herencia que entregarles, pero como cristianos, nuestra motivación va más allá de eso. Es una motivación eterna.
Es una motivación que, como dice Mateo 25, cuando estemos delante de Jesús, Él nos va a ver y va a examinar nuestra vida y va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es nuestra motivación, es una mentalidad eterna que, de nuevo, no lo vas a lograr entender si no lo miras a través de los lentes de Jesucristo como tu Salvador. Me parece Porque genial eso lo que dices, traduce todo lo demás. porque literalmente, como bien decís, cambia la perspectiva de ver solo las cosas de manera terrenal, sino el impacto que tiene la razón por la que hago. Yo creo que aquí viene la pena resaltar algo que dices, que muchas veces podemos hacer las cosas correctas en el tiempo correcto, pero con una motivación equivocada. O puede ser que yo tenga la motivación de hacer bien las cosas. Yo quiero, en realidad tengo un deseo genuino de hacerlas, pero en mis acciones pues reflejan otras prioridades. Y yo quisiera preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo crees que la productividad está relacionada a las prioridades de una persona? Porque alguien podría decir, yo trabajo por mi familia para mí es lo más importante, genuinamente, pero las acciones del día a día pueden reflejar otra cosa, y aunque la motivación de levantarse e ir a trabajar sea una motivación, vamos a decir, sana, las acciones muchas veces pues gritan otra cosa. Totalmente de acuerdo, Levi. Porque lo que pasa, digamos, por ejemplo, hoy tuve una asesoría con un apologeta muy querido y hablamos sobre las prioridades y la importancia de definirlas y tenerlas escritas, ¿verdad? Y si te recuerdas, cuando estuvimos en el curso de Fe Productiva, fue clave el poner nuestras prioridades en orden y poder verlas. Porque al momento de ver las prioridades, yo voy a poder tomar decisiones. Entonces, y yo voy a poder analizar y evaluar lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo que estoy haciendo, y evaluar y decir, no, no estoy en lo correcto, ¿verdad? Porque, de nuevo, nosotros como cristianos, qué bonito que luchemos por nuestra familia, pero nuestra familia no es nuestra prioridad número uno, es Dios, es la gloria de Dios. La gloria de Dios es lo primero, luego viene nuestra esposa o nuestra familia, ¿verdad? Y en ese orden vamos a nosotros a no solo priorizarlo, sino a poder tomar decisiones que nazcan de esa priorización correcta. Y si esa priorización está incorrecta, te va a costar todo lo demás. Te va a costar a qué decirle no, a qué decirle sí, qué invitaciones aceptar, y tu motivación va a estar totalmente desbalanceada. Justamente eso quería preguntarte como siguiente punto, con lo que decías. Una vez yo no tengo claras mis prioridades, entonces yo termino diciéndole sí a algún proyecto interesante que se me cruce y que sea el primero en tocar la puerta, pero si yo no tengo definido cuál es el orden de las prioridades, pues me va a ser difícil enfocarme, ¿no? Y justamente eso te quería preguntar. En el arte de decir no, es decir, en la productividad muchas veces hay que tener que decirle no a ciertas cosas para decirle sí a otras. Es una cuestión de costo de oportunidad. ¿Cuál crees que tú debería ser el equilibrio entre decirle no a algo para enfocarte en lo que realmente importa sin sentirte abrumado de que estás dejando pasar ciertas oportunidades? Porque no sé si te ha pasado el hecho de que se presentan oportunidades y uno dice, sí, le entro, y te voy a decir una cosa. Bueno, no quiero sacar de contexto esto, pero digamos, lo voy a decir así. A veces uno podría creer que incluso la Biblia se puede sacar de contexto. Mira lo que dice el libro de Proverbios, que la mano del diligente enriquece, más la mano del negligente empobrece. Pero al mismo tiempo también encontramos de que es importante el descanso. Entonces, la pregunta puntual sería, ¿cómo puedo yo tener una filosofía o una dirección clara en aprender a decir que no? Porque hay muchas personas que realmente tienen problemas con decir que no y terminan diciendo que sí, por compromiso, por presión, o simplemente comentando sobre es lo que toca. El proverbio que me decías, ¿verdad? La mano del diligente enriquece. ¿Qué es la diligencia? La diligencia es hacer lo que tengo que hacer. Y muchas veces esa diligencia se va a traducir en tengo que descansar. Y por lo tanto, el diligente va a estar enriquecido porque está descansando correctamente. Y posiblemente el negligente no está descansando cuando no tiene que descansar. Pero cuando nosotros tenemos que aprender a decir que no, si nuestras prioridades no están alineadas a lo correcto, ¿verdad? A lo que la Biblia dice que deberían ser nuestras prioridades, el decir no me va a costar muchísimo, muchísimo. Te pongo un ejemplo personal. Esta semana, bueno, este año, o ya llevo casi 2 años,
desde que nació mi segunda hija, en donde yo tuve que salirme del Ministerio de Alabanza casi que un 98%. Amo cantar, amo estar en el Ministerio de Alabanza, pero el Ministerio de Alabanza no está encima en mi lista de prioridades a donde está mi familia, a donde está mi hija, a donde está ayudar a mi esposa. Ujú. Entonces, si mi lista de prioridades está ordenada, yo con diligencia puedo venir a decir, disculpen, muchísimas gracias por la oportunidad, ahorita no es el momento, Tomaré una pausa. cuando sea el momento voy a tomar. Entonces el no va a ser muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque el no va a estar justificado en tu mente. Tú no tienes que justificar tus nos, no tienes que darles explicaciones a nadie de por qué estás rechazando la oportunidad. Pero tú lo tienes que tener claro. Pero tú lo tienes que tener claro, porque si tus prioridades no están ordenadas, alguien más va a definir tus prioridades por ti. Y sobre todo, si tu identidad no está en Cristo, si tu número uno no es Dios, tú vas a decir que sí a todo por buscar esa identidad que los demás te pueden dar, o porque ocupado te sientes productivo, porque ocupado te sientes, ¿verdad? Ojo, creo que esto depende de la etapa de vida en la que estamos viviendo, ¿verdad? Porque yo ahorita con 2 hijas tuve que decir que no a algo que amaba, pero si sos soltero, decirle que sí a todo, pues. O sea, entrale, es tu momento. Sí. Creo que fue bien importante que hicieras como que esa distinción, ¿no? Porque hay que entender que, pues, estamos viviendo distintos tipos de etapas, ¿no? Y puede ser que tú con 30... ¿Cuántos años tienes, Hans? 34. Bueno, con 34 ya me vas a agarrar más, va la onda. Con 34 años, alguien que puede tener con la misma edad que tú o la misma edad que yo tengo, estén viviendo situaciones distintas. Pero lo que sí creo que debemos tener claro es lo que decís, y me parece que tiene muchísimo sentido. Cuando yo tengo en lista y tengo bien claras cuáles son sus prioridades, pues es más fácil porque hay una escala de valor. Entonces es como que más fácil discriminar entre una oportunidad, aunque yo la quiera, aunque servir en la iglesia fuera algo loable. Y otra cosa que quiero resaltar que recién acabas de decir es, no te vas a sentir mal cuando decís que no, porque no necesitas hacer más porque tienes tu identidad en Cristo segura. Y yo creo que ese es uno de los problemas, porque yo creo que muchas veces el problema de la identidad, a mí me ha pasado muchas veces sentido de que yo valgo por lo que hago, por lo que logro, por lo que, por la meta que logré. ¿Y cuál crees que es esa trampa que muchas veces en la que podemos caer y que los cristianos, incluso la gente no creyente, de yo justifico y tengo mi valía por aquellas cosas que hago y produzco? Sí, creo que esa es la trampa número 1, ¿verdad? Y todo llega a nuestro corazón, ¿verdad? Como dice, pero de cualquier cosa, cuida tu corazón porque él mana la vida. Entonces, nosotros tenemos que buscar nuestra identidad en Dios, recordar que somos hijos, que somos amados y que Dios ya está orgulloso de nosotros sin nosotros hacer nada, ¿verdad? La salvación es un don de Dios, dice Efesios. Entonces, tenemos que reconocer que si nuestra identidad está fundamentada en Cristo, yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo no tengo que entregar resultados para sentirme aceptado. Yo no tengo que mostrarle mi talento a nadie para sentirme amado, porque yo ya soy amado, ya soy aceptado. Ya alguien está orgulloso de mí y es nada más que el Dios del universo. Y con eso podemos empezar. Empezamos con nuestras prioridades y vamos con nuestras metas, etc. Pero todo nace de nuestra identidad en Cristo. Por eso es que en Fe Productiva lo primero que hacemos es, bueno, revisemos nuestra rutina matutina, ¿verdad? ¿Estamos pasando tiempo con Dios o no? Porque si no, todo va a estar mal. Si el fundamento, desconectado de la fuente, no está en Cristo, sí, y todo va a salir mal. Todo no va a estar alineado, no va a estar en cobertura de Dios, etc. Y bajo esa línea, ¿qué crees que pasaría? Porque al rato hay gente que está escuchando este podcast, alguien o lo está viendo, alguien se lo recomendó, que dicho sea de paso, si crees que el contenido que estás encontrando acá podría servir a alguien más, compartirle este episodio. Pero ¿qué pasaría con aquella gente que la verdad tiene una noción de quién es Dios, quizás no tiene una relación personal con Él, no tiene una comunidad que afiance la verdad de quién es Él, del sentido de valía, de lo que significamos,
de lo que era Pedro, que somos nación santa, real sacerdocio, y no tiene como que esa conciencia, y más que todo estamos atrapados, como bien decíamos al principio, con lo que vemos, y le voy a agregar acá algo que no hemos tocado, agregarle esto el tema de las redes sociales. Cuando ves a alguien, gente lograr avanzar un nuevo puesto, logró adquirir esto, esta meta, es como que muy difícil poder tener los pies en la tierra y tener una convicción certera. ¿Cuál crees que debería ser como que la forma que esa gente debería buscar fortalecer su identidad? Porque si no tenemos esa parte sólida, los esfuerzos en las demás áreas únicamente van a suplirse con querer hacer más. ¿Cómo crees que alguien que quizás no se siente tan cerca de Dios podría mejorar esa parte de su identidad en él? Yo creo que si tú nos estás escuchando y sientes como que el corazón se te está moviendo al decir, yo quisiera sentir todo lo que él está diciendo, creo que tenés que ir a tu iglesia local más cercana. Corre allí, busca a alguien dentro de esa iglesia, escribinos, tanto a Fe y Vida de Cultura como a Fe Productiva, pero decinos, necesito eso de lo que ustedes están hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo Jesús nos puede hacer sentir aceptados. La Biblia dice que de tal manera nos amó, de que Él se entregó por amor a nosotros. Dios entregó a su único Hijo por nosotros sin nosotros hacer nada. Es gracia, es regalo. Entonces, ¿qué mejor que poder encontrar un regalo que no merecemos? Que es la vida del Hijo de Dios. Aceptar que en Él tengo una nueva identidad. Entonces nos empieza a cambiar la forma en la que pensamos, porque ya no vivimos por nosotros mismos, ya no vivimos por el éxito que nosotros podemos lograr, vivimos por amar a Dios y amar a los demás, porque yo fui amado de primero. Y si no sabes cómo empezar, agarra una Biblia, empezar a leer el Evangelio de Juan, y ahí mismo te vas a poder encontrar con quién es Jesús, con lo que Él hizo por nosotros. Y desde allí tu vida puede empezar a ser transformada. Deja tu productividad, tu salvación misma, tu identidad como persona, propósito para tu vida. Lo demás ya vendrá luego. Yo creo que mencionaste la palabra propósito. Al momento que estamos grabando este episodio, estamos casi ya por finalizar el año 2023, independientemente en qué momento lo escuches. Y se habla mucho de propósitos y va a haber muchas personas que están queriendo como proponerse y el típico, bueno, propósitos para el próximo año, quiero bajar de peso, quiero hacer este tipo de cosas. Y qué bonito esto que mencionas como para la que ustedes escuchan, que va, asiste a la iglesia, que si se pudiera examinar, no se siente en realidad digno o con una identidad fuerte lo que Jesús dice acerca de él. Yo creo que esta invitación que hace, creo que es súper válida, y si tú quieres conocer más de Jesús, como decía Hans, acércate a tu iglesia local más cercana. Si quieres más información, puedes escribir acá a @feproductiva en Instagram, o acá a Fe Vida Cultura, que vamos a redireccionarte a que puedas conocer más de él. Y eso me parece fantástico. Quisiera preguntarte, Hans, bajo la misma línea, Jesús, bueno, en este caso, en la creación, Génesis, vemos a un Dios productivo, un Dios que tenía un orden específico, que fue haciendo todo en un orden sistemático, y que llega el sexto día hacia el hombre, y el día séptimo dice, ok, es hora de descansar. Yo creo que vos, señor, cuando formé parte de tu curso de Fe Productiva en este año, una de las primeras cosas que te decía, y nos identificamos, al menos los dos, es el hecho de aprender a descansar, sobre todo para que alguien que ha estado activo mucho tiempo o que muchas veces siente que su valía está en lo que hace. El descansar es un trabajo muy difícil, pero necesario. ¿Cuál crees que debería de ser el papel que juega el tiempo de descanso, de una pausa, del sabbat, como le llamaba en el Antiguo Testamento, en la vida de las personas que queremos ser productivos para la gloria de Dios? Creo que el descanso es primordial, ¿verdad? Es uno de los primeros mandamientos que ignoramos, ¿verdad? No matamos, no etcétera, pero no descansamos. ¿Y por qué no descansamos? Por nuestra falta de confianza. Nuestra falta de confianza que Dios se va a hacer cargo de las cosas, ¿verdad? Nuestra falta de enfoque, nuestra falta de visión a lo eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no descansamos, porque yo tengo que producir, ¿verdad? Pero no, si recordamos que nuestro enfoque es eterno y que en cualquier momento me puedo morir, yo voy a descansar, y descansar no solo significa dormir, ¿verdad? Descansar significa
recordar cuáles son mis prioridades, el Ujú, alinearme de nuevo a Dios, el ujú. pasar tiempo con mi familia. Eso es descanso. Entonces creo que el descanso lo vamos a lograr cuando entendemos que nuestra recompensa es eterna, que Dios va a proveer, ¿verdad? Si Sí. Él viste a las flores del campo y a las aves, las alimenta, ¿cómo no a mí si soy su hijo? Así voy a descansar. Y cuando, y cuando nosotros entendemos que, que Dios es todopoderoso y que lo que yo haga en una hora de trabajo extra o en un día de trabajo extra, Ujú, Él lo podría hacer en 5 minutos, un lunes en la madrugada. ujú. Si así lo quiere, yo puedo descansar. Puedo descansar en esa confianza. Mira qué bonito lo que decís, porque es tan real el hecho de muchas veces la necesidad de trabajar o de querer producir tiene una raíz en el miedo, una raíz en Sí. el no va a ser suficiente. Y muchas veces estamos trabajando de manera exorbitante, haciendo esto acá, haciendo este proyecto acá, viendo cómo podemos agregar algo más. Y también lo que decís tiene que ver con eso de aprender a querer y tener la confianza en Dios. Pero si yo no confío en el que Él es capaz de proveer, simplemente voy a seguirme afanado. Y ahora, la siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿cómo crees que uno debería de luchar con el afán, justamente, que es lo que decías ok, yo voy a descansar, pero puede ser que yo esté descansando, entre comillas, es decir, no haciendo la labor, pero en el corazón sintiendo un afán, que es algo que también uno tiene que aprender a entregar. ¿Cómo crees ese papel que juega el afán? Sí, yo creo que todo esto viene a caer no solo en la motivación de nuestra persona, como tú mencionabas, ¿verdad? La desconfianza, sino el saber de que estoy trabajando de más tal vez por avaricia, ¿verdad? Porque yo quiero Ujú, más y tal vez sí se me ujú, dan las ventas, se me dan los negocios y estoy sobretrabajando, pero ya es cuestión de avaricia o cuestión de orgullo o cuestión de vanagloria, ¿verdad? Si todo esto tiene una raíz en el pecado, no estás descansando totalmente. y es pecado definitivamente. Sin embargo, cuando estamos nosotros forzándonos a descansar después de pasar un tiempo de ser adictos al trabajo, creo que como Ujú, cualquier otra adicción va a requerir tiempo de adaptación, va a requerir tiempo sí, de obligarnos a hacerlo. Imagínate, alguien que es adicto a las redes sociales tendría que borrar las redes sociales de tu teléfono. Y si tú eres sí, adicto a tu trabajo, pues tendrías que dejar tu teléfono en otro lado para obligarte a. Pero ese obligarte a solo son en en las primeras semanas, tal vez, depende de qué tan fuerte es tu adicción, ¿verdad? Pero sí es necesario esa desintoxicación del trabajo para confiar en Dios. Y también como confiamos en Dios, pasando tiempo con Él, totalmente. conociéndolo. Si la gloria de Dios no nos motiva a descansar, es porque no conocemos la gloria de Dios. Wow. Ese quedó para clip. Yo creo que justamente eso, o sea, muchas veces nuestra falta de fe, de creer que algo es suficiente, tiene que ir una raíz en no conocer a Dios y no conocer en sus Ujú. facetas. Y otras cosas que me he dado cuenta que las personas en general luchamos con el tema de la productividad, tiene que ver con si no lo hago yo, nadie lo va a hacer igual que yo. Ujú. Y somos de querer que todas las cosas pasen por nuestro propio proceso y nos convertimos en apagafuegos. ¿Y cuál crees que juega el papel de la delegación en la productividad? Porque muchas veces no solo es trabajar más fuerte, diligentemente o fuerte, sino trabajar más inteligentemente. Eso tiene que ver también con no solo confiar en Dios, sino confiar en las demás personas, confiar en mi equipo y trabajar en equipo. Entonces, partiendo de esa idea, ¿qué papel juega el delegar y aprender a soltar el control para que alguien más lo haga? Imagínate, y me estoy riendo acá porque creo que Dios me está poniendo este pensamiento, pero imagínate, si Jesús nos mandó a nosotros a ir y a ser discípulos y no fue Él mismo, ¿verdad? Ujú. Y Él lo hubiera podido hacer Sí, muchísimo mejor que todos nosotros, ¿verdad? Incluso Jesús delegó la totalmente. autoridad. Y Él dice, toda autoridad que fue dada a mí, yo se las doy a ustedes. Y ahora vayan y hagan discípulos. De la misma forma nosotros, de la misma forma nosotros tenemos que confiar en que alguien lo puede hacer. Y lo quiero dejar ahí, porque tal vez no lo puede hacer al nivel que nosotros lo haríamos, Ujú, pero porque ujú. nosotros ya tenemos la experiencia. O sea, ¿cuántas veces hemos Correcto. fallado?
Y si esa persona no comienza a fallar, nunca va a aprender. Tenemos que tener esa gracia y esa misericordia con los demás y sobre todo con nosotros mismos. Es hora de delegar, es hora de poder definir qué tareas puedo hacer y escoger a la persona correcta a quien le podemos delegar. Creo que ahorita no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Pero la matriz Ujú. Eisenhower, ¿verdad? Nos Sí, habla de lo urgente contra lo importante. Y lo que no es importante, pero es urgente, alguien más lo podría hacer. De nuevo, correcto. si algo no es importante para mi rol, pero es urgente como para la empresa o algo así, alguien más lo podría hacer. Y ahí es donde Ujú. tenemos que tomarnos ese proceso de delegar y enseñarle a alguien. Hay estrategias de delegar. Ahí en Fue Productiva pueden encontrar un par de posts sobre la delegación. Eh, pero sí lo tenemos que hacer. Es totalmente necesario. Buenísimo. Vamos a ir Oye, cerrando ya, espérate. Sí, Ahorita me acordé de otra cosa. dale, dale. Imagínate, yo como pastor, ¿verdad? Yo como pastor, si todas las personas se me acercan a mí por ayuda y Ujú, yo no puedo recibir a todas las personas, también ujú, tengo que confiar que ellos son hijos del mismo Dios que yo soy hijo. ujú. Y que yo no soy su salvador, yo los guío hacia su salvador. ¿Verdad? Y si tú estás en esa posición, si nos escuchas y estás en esa posición donde quieres ayudar a todo el mundo y no te da el tiempo, no te dan los recursos, también tú tienes que confiar que el mismo Dios que te salvó es el mismo Dios que los puede salvar a ellos y que Él los va a amar y que los va a cuidar de la mejor, de la forma en que tú podrías hacerlo. Entonces tú no eres un superhéroe, Dios sí, el mejor de todas. Entonces también tenemos que confiar en cuando nuestras fuerzas no dan, nuestra autoridad, no autoridad, no es como mi bandwidth, mi disponibilidad, ya no da Ujú. más, Dios se va a hacer cargo de él. Claro, y otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta es el hecho de la creación de un equipo, de decir, voy a formar a gente que pueda hacer las cosas y como bien decís, a veces podemos juzgar a el desempeño de alguien más contra el nuestro, digamos, y como bien dices, Ujú. no está al nivel, pero simplemente estamos juzgando eh, como la habilidad actual que tenemos y no tomando en cuenta el tiempo que nos tomó desarrollarla y darle ese chance a los demás. Entonces, como decís, eh, tiene que ver con generar estos equipos de trabajo para poder soltar el control y confiar en esto. Yo, Totalmente, y es injusto, perdón, y es dale, injusto tanto para la persona a quien le estás delegando, porque le estás poniendo ajá, expectativas muy altas, y también es injusto para ti y para tu familia que tiene que sufrir con tu adicción al trabajo y tu adicción a la sí, perfección. porque lo Entonces, sufren es los que están injusto para todo el alrededor. mundo. Sí, Sí, totalmente. Yo quiero leerte algo que una pequeña cápsula que recién leí, fue publicada en el diario El País de España, Málaga, por una escritora y dice así: la era de la productividad se ha convertido en el periodo en el que la ciudadanía siente que más pierde el tiempo. No se debe a la ausencia de actividades diarias, sino a la sensación de no alcanzar jamás perdón, la meta que se espera. Siempre hay una formación más, una hora más de trabajo, un deseo más que tachar en la interminable lista de sueños, etcétera. La era de la productividad actual se ha convertido en la era de la insatisfacción, porque jamás es suficiente, porque siempre le faltan horas al día. Yo creo que hay muchísima gente que se siente identificada con esto. ¿Qué crees que debería ser el papel para poder empezar a tomar acciones prácticas y empezar a tomar control del día? Yo sé que obviamente no podemos resumir esto, pero ¿cuál sería tu consejo para aquellas personas que dicen, ok, yo quiero empezar a redefinir? Y ahorita quiero que nos cuentes un poco del proyecto para quienes no lo saben. Hans, aparte del llamado que tiene a nivel pastoral, tiene el proyecto Fe Productiva, donde enseña a poder tener una gestión mejor del tiempo de una manera personalizada. Y pues yo mejor, tú mejor que yo, puedes contarnos un poquito de cómo puedes ayudar a las personas que quieran hacerlo de una manera consciente, con la motivación correcta en el tiempo correcto. Entonces, cuéntanos un poquito acerca del proyecto Fe Productiva. sí. Primero, para los que son cristianos y están escuchando, creo que tenemos que reconocer que estamos en pecado, ¿verdad? El vivir con el constante que más, ¿verdad?
cuántas horas, ¿verdad? Todo eso es avaricia, ¿sí? Tenemos que vivir confiados en que mi motivación, mi recompensa es eterna. Entonces eso nos va a ayudar a poder dejar ese afán, ese estrés de que alguien me está ganando, ¿verdad? Alguien va a hacer algo mejor que yo. Sí, alguien lo va a hacer, pero tu recompensa es eterna, entonces tranquilo, ¿ok? Y creo que en eso nos vamos a enfocar mucho en fe productiva. Fe productiva viene de una base cristocéntrica en la que nosotros nos dedicamos a darle la gloria a Dios y a redimir la productividad, a sacarte del afán en producir y en dar resultados y en enfocarte a hacer lo correcto en el tiempo correcto con la motivación correcta. Y eso solo lo vas a poder hacer a través de los lentes de Jesucristo, ¿verdad? Como lo decíamos al principio. Y eso es fe productiva. Ya sea que estemos hablando en un curso de fe productiva en donde hablamos de la alineación de vida, de tener también a unos talleres que tenemos de propulsión, que son de planificación anual, todo va a estar basado a démosle la gloria a Dios. Mi vida tiene que reflejar a Dios en todo lo que hago. Y eso nos libera para descansar, nos libera para los que no hacen mucho, ¿verdad? Los que sí son un poco perezosos y negligentes, hay que reconocerlo, ¿verdad? No todos somos así de ese es el otro espectro, ¿no? Sí. Entonces tú y yo estamos como que estamos en el espectro en donde tenemos que hacernos donde no hacen nada, ¿verdad? Entonces, y eso también nos motiva a, bueno, tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tengo que reflejar a Cristo. Si me miran a mí perezoso y me miran a mí mal descuidado y mal cuidado, etcétera, no, tengo que reflejar a Dios. Entonces nos alinea a un balance en donde la gloria de Dios es nuestra motivación. Y eso va a ser fe productiva también en tu gestión en las tareas, ¿verdad? En tu lista de to-do, en todo lo que la productividad podría ser. Todo tiene que estar basado en reflejo de la gloria de Dios, porque todo es para Él. Buenísimo. Así es de que, bueno, terminamos de contar dónde te pueden encontrar o cómo pueden contactarse si quieren saber más acerca del trabajo que haces en Fe Productiva y lo que nos enseñas relacionado a este tema. ¿Cómo te pueden encontrar? Sí. Me pueden encontrar a través de Instagram, @fe.productiva. Ese es mi primer medio de comunicación. Estoy construyendo en hacer emails y todo. Pero también me pueden escribir a hans@feproductiva.com. Sin embargo, en Instagram van a encontrar los cursos que tenemos, las fechas que van a estar disponibles para el próximo año. Entonces, invitados son para que juntos podamos redimir la productividad para la gloria de Dios y luego hacerte más productivo a ti en beneficio de todos los que te rodean. Buenísimo. Yo mismo lo tomé junto con mi esposa y nos ayudó a enfocarnos, a poder ordenar la casa, porque a veces la asociamos únicamente con el trabajo, con el cooperativo, pero inicia desde tu vida personal y de tu rutina matutina y el momento que decías iniciar el día con el pie derecho. Así es de que muchas gracias, Hans, por compartir hoy con nosotros. Estoy seguro que esta es la primera, mas no va a ser la última vez. Recuerda que este episodio está disponible en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, como Fe, Vida y Cultura. Será hasta una próxima. Hasta entonces, un abrazo, Hans. Nos vemos. Bye bye.